Bueno, aquí estamos en la suma de los mejores, sumándose inteligentes, interesantes y calificados, ustedes, internautas y televidentes, qué maravilla. Bueno, la consulta popular anticorrupción tiene un fundamento que yo siempre he defendido, artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, mecanismo de participación democrática, reglamentado por una ley 1757 de 2015, aplaudiendo siempre la participación de la gente, yo, hasta este momento, por eso digo que me contradigo. Hombre, porque yo no creo en esa consulta popular anticorrupción. Y que eso lo diga y Roger. sí, se pretende invertir 300.000 millones de pesos aproximadamente en algo que los expertos dicen, y yo me quiero meter ahí sí con la opinión. Ahí me señalo a mí mismo, Juan Carlos, para que usted me entienda que no estoy señalando No se preocupe en tanto, el hágalo sentido, tranquilamente, no, en el sentido es para que, no, es para hacer la Libertad de diferencia. expresión. No, pero es para, no, es que no se trata de eso, es para hacer la diferencia, porque al televidente muchas veces hay que hacer la diferencia si es información, si es opinión, si eso está escrito o no está escrito. Entonces, aquí hago la diferencia. Es que yo personalmente creo que gastarse 300.000 millones de pesos en una consulta anticorrupción, que ya en el ordenamiento jurídico existe, en su mayoría de sus puntos son 7, hombre, eso es un descaro, eso sí es corrupción. A eso me refiero. Y es un descaro, me parece a mí, máxime cuando tiene que sacar mínimo 12 millones y punta. Ajá. Cada quien. O sea, ese es del caudal electoral, es como ¿qué porcentaje? La tercera parte. La tercera. Lo que la ley 1757 dice es que es la tercera parte del censo electoral, que es 36 millones y punta. 36.600 y punta. Eso, entonces son 12 millones Tiene 200. que sacar 12, dígame cuándo No, y van a venimos sacar la mamados gente para venir después de todo de lo esa que ha mamera pasado. de la Ahora, primera, segunda me parece vuelta, que, consulta, me parece Congreso. que también lo que ha afectado mucho lo de la consulta anticorrupción es quiénes son los que están liderando la Ajá. Eso también de que ha da mucho que generado decir. un tufillo, una halitosis crónica, el hecho de que Halitosis sea politiquera. una halitosis politiquera, sí, La cara de asco de- que sea Claudia Sí. López, después de toda la lora que ha dado, Grosera que es. grosera que es como el Ella es bien rifirrafe que grosera, tuvo pero la con insultan Ramos. y si No, la y se insultan, ya indigna, y se y se victimiza. indigna, pero más Y bien pendejo, por grosera que ejemplo, en es. el caso de Ramos, que cayó redondo Claro. ante la temeridad de esta señora, Qué lo encartada. temeraria que es. Oiga, o sea, qué encartada pelear uno con ella. qué Estamos hablando encartada. de rifirrafe que tuvieron. sí, Alfredo sí, Ramos. pero Congreso. sigamos con lo de la Ya. consulta. Entonces, por ejemplo, está Claudia. Porque además está aspirando, se supone, es lo que dicen algunos. Pues es lo que se Lo que se comenta dice. que quiere aspirar a la alcaldía de Bogotá. Y que entonces esto es una un buen bandera, termómetro. y que esto es una bandera para ella pero, importante. pero por Claro, supuesto, papi. porque en nombre de la consulta, entonces va a empezar su campaña para empatar el próximo dónde me año. deja la compañera o sea, para Angélica, como es de enloquecernos tan con ese grosera? cuento. Angélica Lozano también es Y grosera. Angélica Lozano, indiscutiblemente, pues, no tiene huevo. O sea, por ahí salió a criticar a Falcao que por. Qué Pues, o sea, descaro, es ¿no? que ¿Por qué? no, ¿Por se qué? pegan de un clavo caliente. ¿Por qué lo Que criticó? Falcao- Angélica que- Lozano criticando a Falcao porque recuerden que en un partido, no recuerden cuál fue, pues se fue completamente evidente que Falcao de manera habilidosa generó una falta a favor de Colombia en contra del otro equipo que terminó en un gol. Y que eso Sí. pasa en todos los equipos del mundo. Que pasen, Esas y mañas. entonces empieza esta vieja esquizofrénica a hablar que esa es como la mentalidad del colombiano, hombre, va a la mierda, bueno, pues, entonces venga, usted me da un hilo, tampoco usted me da, para uno puede usted joder me da un tanto por elemento. estamos en un mundial donde le hemos Pero- bajado la Pero venga, usted espuma. me da un elemento para el tema de la anticorrupción, es que nosotros tenemos ya el ADN, entonces esa consulta va a acabar con el ADN que tenemos de ser los más vivos, de hacer lo que nos da la gana, el vivo vive del bobo, además porque hay algo que no ha mencionado Roger, que es el contenido fuerte de este asunto, es que en la consulta se está proponiendo una cantidad de cosas que ya normativamente lo tenemos, que lo único que hay Claro. que hacer es aplicar la norma. Mira, aquí para el tema de contratación hay filtros. Aquí para el tema de declaración de renta y para el cruce de toda la información financiera hay muchos filtros. Aquí hay normas Dos desde el ámbito preguntas. penal, civil, disciplinario, aquí hay de todo para poder, Ahí van tres para poder ser preguntas. o sea, para aplicar. Sí. Pero entonces por eso es que uno dice una consulta Sí. anticorrupción para que se aplique lo que no estamos aplicando. Exactamente, eso es lo Que que, va a lo que, tener- lo que se lamenta. Donde lo más Tres- sobresaliente es que bajarle el sueldo No, a qué los bobada, eso es una servidores, bobada. donde los que primero brincaron para hacerle campaña al abstencionismo fueron los jueces, Claro. los Magistrados, magistrados, toda esta gente de la rama jurisdiccional que no están de acuerdo con esa Porque, propuesta. por una razón muy sencilla. A ellos también Porque les es que, bajarían. primero, bajarle, además hay un elemento que es normativo.
Dice David Suárez Tamayo, quien es experto en el tema, dice que nuestra Constitución y nuestra ley no permiten que sea mediante consulta que se le pregunte a la gente si es bueno bajarle o no el salario a los congresistas y a los altos funcionarios del gobierno. Por una razón muy sencilla, porque temas que tengan que ver con presupuesto, que tengan que ver con tributación, ¿sí?, que tengan que ver con gastos, son de la competencia del Congreso y del Ejecutivo, no del pueblo. Entonces, ahí ya, de acuerdo con David Suárez, ahí ya se está violando la Constitución y la ley. Mire, mediante una consulta ya tenemos las normas. ya se está violando la Constitución y la ley. Eso no va en contra de lo que se supone debe ser transparencia total, que debe estar en el espíritu de una consulta anticorrupción. El carrusel de la salud, el cartel de la hemofilia en Córdoba, el cartel de los locos en la costa, en la Guajira o en Valledupar. ¿Eso qué tiene que ver con el salario del congresista? Si muchos congresistas han estado involucrados en esos carteles y la plata que ha circulado no ha sido por sus salarios, ha sido porque es que el grueso de la corrupción y del billete está en la contratación, no está en el salario. Antes, ojalá que todos en este país podamos tener buenos salarios. ¿Por qué? Hombre, porque si uno hace un esfuerzo académico, hace un esfuerzo laboral, lo lógico es tener una buena remuneración, eso no está mal. Lo malo es cuando usted tiene una buena remuneración y además acude a hacer una cantidad de intrigas para ganarse contratos y para incurrir en temas de corrupción, pero para mi concepto yo apoyo lo que dice David Suárez. Tenemos todo el tema normativo, apliquémoslo, gastemos esa platica en el sistema. Eso es lo que a mí no me gusta de los políticos con cierta línea de izquierda, que quieren nivelar a todo el mundo, pero por debajo, pero por debajo, o sea, mientras, mejor dicho, porque hay gente que es perezosa y no le gusta progresar. Si los 50 millones de colombianos podemos acceder a papa y yuca, y el resto que se joda, no tampoco es así. Es que mira, Rubén, yo le complemento esa parte. A mí ese cuento de que todo tiene que ser por igual, ¿por qué? Es que hay gente, por ejemplo, que no le gusta trabajar, hay gente que no le gusta ser emprendedora, entonces vamos a castigar a quien quiere ser emprendedora, a quien quiere salir adelante, sea de la clase social que sea. Entonces por eso no puede ser una sociedad tan igual en el sentido estricto de la palabra, debe ser equitativa, sí, darle a todos, pero de acuerdo a sus necesidades y también a sus logros. Es que yo no puedo pretender que alguien tenga el mismo salario, alguien que se está capacitando, que hace un negocio, a quien no lo hace. Entonces, por eso a veces la izquierda quiere meter a todos en el mismo costal y eso a mí me parece que no es posible. Sí. Yo quisiera ver, por ejemplo, con todo este cuento de el estatuto de la oposición y toda la cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano? Esto se va a poner bastante interesante por dos aspectos importantes. Lo primero, el próximo presidente solamente va a estar 4 años. Recuerden que reelección inmediata o posterior no existe en este país. Es una gran ventaja. Ya se había planteado desde la Constitución del 91, pero ya el estatuto de la oposición está aprobado y marchando, cosa que tienen mínimo 30 minutos de televisión en los mejores horarios AAA para que la oposición, es decir, para que Petro, Claudia, Jorge, Mocus, y de pronto accede tengan la oportunidad de hablar y contrarrestar las versiones. A mí me parece muy bien, pero lo que sí quisiera ver es, por ejemplo, cómo se va a juntar la oposición, que es dividida porque los 8 millones que sacó Petro no son de Petro, no son de él totalmente, para poder conciliar esa participación. Bueno, en todo caso, bueno, ahí como que se fue un poquito por un lado con lo de la oposición, pero vamos a redondear esto y quiero metemos allá, redondear lo el de tema la anticorrupción. La anticorrupción es que yo pienso que las banderas que deben ir al lado de la lucha anticorrupción tienen que ser las banderas de la legalidad, de la decencia, de la transparencia, ¿cierto? Sí. Del cumplimiento de la Constitución, de la ley. Lo tenemos en la Carta Política. ¿Cierto? Y eso supuestamente está ahí. Como un país y lo que uno ve en esta consulta anticorrupción es un espíritu incluso contrario a todo eso. Leas el preámbulo de la Constitución, sí, ahí está. Pero lo que uno ve son unas banderas contrarias a estas. Se empieza con el engaño, imagínese. Usted leyendo el preámbulo sabe. Espere, viene Juan Carlos, escúchame esto, antes de que no piense en el preámbulo, concéntrese en este pedacito. Que habla de un Estado social de derecho. Sí, pero espere, no, olvídese de eso. Mire lo elemental es, levantan para que la Registraduría Nacional del Estado Civil les acepte el número de firmas necesarias inicialmente para poder seguir el proceso de la consulta popular anticorrupción que se va a llevar a cabo el 26 de agosto, tenía que conseguir firmas con la gente y la gente firmó por una cosa, engañada, muchos
A mí me consta, yo lo vi, escuché a mucha gente quejándose de ello. Llamaron a la gente a votar, a inscribirse para bajarle el sueldo a esos sinvergüenzas congresistas. Entonces, en este país lleno de resentidos, Claro. lleno de gente que quiere las cosas por debajo, Pulpita. inmediatamente dijo, yo firmo, y así fue que consiguieron muchas de las ¿Y firmas. qué le parece a usted No con quiero eso? decir que sea Malo, bueno. que haya sido todo así, pero yo sí vi y sí escuché el discursito de hay que firmar para que le rebajen el Sí. sueldo a los congresistas. Sí, pero eso no fue escondido. Todo el mundo en las calles yo veía lo No, mismo, pero lo que le estoy diciendo ese a es el usted, gancho. exactamente, es un gancho que me parecía a mí Falto de engañoso. ética, ¿Por qué? engañoso. Ok. Porque es medio verdad. Sí, Eso. era uno de los elementos, pero Es no una de las todos los preguntas. elementos. Es una de las preguntas. Lo que yo digo es que cómo conseguir a la gente, si le preguntan por muchos de los otros aspectos contemplados en las 7 preguntas, mucha gente ni se habrá enterado y habrá dicho, eso no tiene sentido, pero claro, recurrieron fue a lo visceral Claro. de mucha gente. Roger, lo que usted tiene ahí es la Constitución. ¿Sí que quiere? Deme gusto, léame solamente gusto, el preámbulo. El preámbulo, porque en el preámbulo está el sentido de por qué Colombia no necesita ese tema de esas consultas anticorrupción, porque la voluntad política que está en la Carta nos habla de unos principios que efectivamente tratan de que esto es una sociedad, de un país de socialdemócrata, Estado social de derecho. Entonces, Vea, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Eche el invocando la carreta, con el fin de fortalecer la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona lo siguiente. Entonces usted se refiere es el artículo 1. Sí. Colombia es un Estado social de derecho, ahí tiene. organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, Entonces. democrática, participativa y pluralista. y entonces. Y aquí es donde vienen los principios. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. con eso, ¿para qué consulta? Y Si se supone que si tenemos todos esos principios ahí, en la carta política, en el preámbulo, los debemos es cumplir. Y para Pero- eso tenemos código penal, tenemos los códigos, tenemos todos los filtros, las normas, habidas y por haber, para que esos principios se puedan Pero en cumplir. particular con el tema que nos trae desde que nos vamos a comerciales, hay en el Código Penal colombiano hay unos artículos que están definidos Bueno. para atacar y sancionar a quienes infrinjan normas relacionadas con la corrupción. Vale. En el código existe Código Anticorrupción. Tenemos convenios Estatuto internacionales, de Anticorrupción. todo tenemos aquí. Existen muchas maneras Eso. de Convenios. atacar la corrupción. Existe la Ley 80 de 1993, que es la de la contratación estatal. Mejor dicho, normatividad es mucho, es lo que quiere decir Juan Carlos, Eso. y en eso estamos de acuerdo. Tanta normatividad que lo que uno quisiera es que realmente la pongan Se en aplique. práctica. Bueno, otro corte para mensaje, ya regresamos.